Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Jorge André Montilla. A continuación voy a presentar el ejercicio 5 de la tarea 2. El enunciado del ejercicio dice: un perro llamado Woody se mueve en un plano bidimensional de tal manera que la posición de Woody está determinada por la expresión ES 3,27i menos 4,37jm, ¿sí? Que es la distancia que tiene ese vector. A partir de la anterior información, determine el trabajo realizado por Woody teniendo en cuenta que la fuerza ejercida en su desplazamiento es F, que es otro vector, 13,0 y menos 8,10j, ¿sí? Básicamente, en cada uno de los vectores lo que nos muestra son las coordenadas pues, de los mismos vectores, ¿no? Con esos datos vamos a hallar primero que todo el punto A, ¿sí? Y aquí tenemos las preguntas orientadoras, ¿no? Acá se ven claramente la respuesta de cada una de las preguntas orientadoras. Bueno, entonces vamos a desarrollar el ejercicio. La pregunta A dice que determinemos el trabajo realizado por Woody teniendo en cuenta la fuerza ejercida, ¿sí? Ya la fuerza ejercida la tenemos acá, entonces vamos a utilizar esta fuerza ejercida. Acá nos dice 13,i y menos 8,10j, ¿sí? Eso corresponde básicamente a las coordenadas en el eje X, Y y en el eje Y, J. Entonces el trabajo realizado por Woody es igual al producto punto entre el vector F y el vector S. Entonces, ¿cómo vamos a hallar el trabajo realizado? Simplemente ubicamos cada uno de los componentes de los vectores. Entonces acá tenemos el componente de F en este lado y aquí tenemos el componente del vector S en este lado. Y vamos a hacer la operación correspondiente con cada uno de los ejes. Recordemos que 13i corresponde al eje X. Acá 3,27i corresponde al eje X. Entonces vamos a operar los ejes X con los ejes X y los ejes Y con los ejes Y que corresponden en este caso a J, ¿sí? Entonces tenemos que 13,01 por 3,27i y lo sumamos, ¿no? Sumamos el resultado del eje X, lo sumamos con el eje Y y nos va a dar el trabajo realizado por Woody, que son 78 joules. Bueno, el punto B nos dice que hallemos el ángulo, pero en este caso para hallar el ángulo de la inclinación entre el vector posición y el vector fuerza, o sea, es decir, el ángulo que tienen los dos vectores. Entonces tenemos que calcular el valor absoluto de cada vector, ¿sí? Teniendo en cuenta que la ecuación, ¿sí? del ángulo pues nos dice que es coseno del ángulo igual al producto punto de los dos vectores de fuerza y de distancia sobre la magnitud del vector fuerza y la magnitud del vector distancia, ¿no? Entonces lo primero que tenemos que hacer es hallar el valor absoluto de cada vector. Entonces para hallar el valor absoluto de cada vector utilizamos el teorema de Pitágoras, ¿sí? Que pues resumiéndolo nos da la magnitud va a ser igual a la raíz cuadrada del eje Y, que en este caso es el eje X al cuadrado, más el eje Y, que es en este caso J al cuadrado. Simplemente reemplazamos, ponemos los datos, en este caso vamos a poner los datos de vector F, ¿sí? 3,02 al cuadrado más menos 8,10 al cuadrado. Eso nos va a dar un total de esa magnitud de 15,31 newtons, ¿sí? Recordemos que es un vector que es fuerza, entonces nos va a dar en newton. Bueno, entonces dice acá vamos a hallar la magnitud de la distancia en este caso, ¿sí? Nos va a dar una distancia de 5,45 metros. Entonces tenemos acá la magnitud de este vector, simplemente reemplazamos, es igual y al cuadrado más j al cuadrado utilizamos los componentes de la magnitud s, los elevamos al cuadrado, los sumamos, sacamos raíz cuadrada y nos va a dar 5,45. Entonces ya tenemos la parte de abajo, ¿sí? El denominador de esta ecuación del coseno del ángulo, ¿no? Y simplemente vamos a reemplazar los datos. Recordemos que ya habíamos hallado inicialmente el punto vector el producto punto, se llama, perdón, el producto punto de esta operación ya lo tenemos que es 78 joules, entonces acá lo reemplazamos. 78 joules sobre lo que nos dio, ¿sí? La multiplicación de las dos magnitudes nos da a dar 83,43 joules y acá 78, prácticamente nos va a dar 0,93.
Ahí todavía no hemos hallado el ángulo ¿cómo lo hallamos? Simplemente pasamos, dejamos el ángulo solo, pasamos el coseno, porque el coseno todavía lo tenemos, pasamos el coseno a la menos 1 a este lado, y sacamos el coseno a la menos 1 de 0.93 y nos va a dar el ángulo, 21,56. ¿Sí? Básicamente ese es el ejercicio con respecto al punto 5. Muchas gracias, muy amable.